Bueno, para respetar el tiempo y también aprovecharlo al máximo, vamos a darle la bienvenida al ingeniero, o más bien doctor, Francisco Piliado. Él tiene una licenciatura en criminalística, una especialidad en criminalística también, una maestría en investigación criminal en ciencias forenses y un doctorado en derecho penal. Él ha sido docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, docente, es perito externo para el Poder Judicial de la Federación, o fue perito externo para el Poder Judicial, director y fundador de la compañía P&Go, de consultoría en siniestros, y presidente y fundador del capítulo México de ANIFIE. También es profesor de la asignatura para la Facultad de Medicina de la UNAM y actual investigador de incendios y sobre todo un buen amigo. Ingeniero, doctor, muchas gracias por tu tiempo y pues todos somos tuyos. Te escuchamos con mucho cariño. Vamos a ver el de hoy una pequeña charla sobre la introducción a la investigación de incendios, explosiones, un tema un tanto duro porque, pues bueno, sabemos mucho de las investigaciones en México, las que hemos tenido en México, y que la verdad es que creo que al día de hoy no tenemos un buen sabor de boca con estas investigaciones, por muchas cosas. Ahorita vamos a ver esta parte. Voy a hablar un poco de la parte oficial, porque yo fui perito oficial para la ahora FGR, y bueno, actualmente ya soy un perito particular, entonces vamos a ver esos temas. Algunos objetivos de esta pequeña charla del día de hoy es entender por qué y quién investiga los incendios y explosiones en México actualmente, comprender esta importancia y saber un poco de la realidad de la investigación de siniestros en México, que puede ser un tanto dura, pero es la realidad, ¿sí? Identificar una biografía básica que puede ser parteaguas entre una buena investigación y no. No quisiera llamarla como muchos la conocen, o muchos refieren a ella como es la Biblia del investigador de incendios. No, yo creo que es una buena biografía, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco y ya les iré comentando. Algunos datos para iniciar aquí en México. Pues básicamente estos datos, algunos tomados en la PRED, otros tomados de otras instituciones, nos refieren que básicamente 7 de cada 10 incendios en México son causados por problemas eléctricos. Problemas eléctricos de una forma general, ¿sí? No se especifica qué tipo de falla en algunos casos. En diciembre se incrementan los incendios en domicilios esencialmente por cuestiones eléctricas. Y eso, bueno, se debe muchas veces a ese arbolito de Navidad, series navideñas, que muchas veces no cumplen con toda esta normatividad que deben cumplir, ¿sí? O no están dentro de esta reglamentación que tenemos. Entonces, de ahí viene ese incremento por los incendios, ¿no? También tenemos que los incendios, ¿sí? O una de las causas comunes o muy frecuentes o causas que son debidamente identificadas en relación a las causas eléctricas, pues es el cableado eléctrico, este cableado generado por el sobrecalentamiento eléctrico, ¿sí? Y muchas veces estos aparatos domésticos, y estos aparatos domésticos tienen que ver con el mal uso o una utilización diferente a la que fue empleado. Entonces ahí cambia la connotación totalmente, o el trabajo que puede hacer un buen aparato electrodoméstico, una herramienta, ¿sí? Si nosotros ocupamos de una manera diferente. Y es ahí donde tenemos un problema de origen eléctrico para los incendios. Y una cuestión que es bien común y que pasa en México y que es el causante casi de todos los incendios, desde noticias, periódicos y lastimosamente fiscalías y procuradurías,
referimos siempre la falla o la causa, perdón, del incendio a una falla eléctrica. Y la falla eléctrica más común y demás, y la que todos hablan, es el cortocircuito. Cuando muchas veces el cortocircuito pues no nos genera estos incendios, no nos genera o no es causa de estos eventos, ¿no? Lastimosamente tenemos una historia de capacitación, de formación, en donde pues una de las causas más fáciles de decir y poco sustentables es decir un cortocircuito. Cuando para poder ser un cortocircuito, bueno, se requiere un cierto estudio eléctrico, se requiere un especialista y no nada más con eso, se requiere aparte hacer un estudio y demás, pero bueno, lastimosamente es una de las primeras causas que tenemos, que es el cortocircuito y yo no creo que en México, como así en muchos países, los ingenieros eléctricos pues no sepan hacer bien su trabajo y tengamos problemas por este famoso cortocircuito siempre, ¿no? Eso creo que es mentira y es un mito que se tiene que dejar muy por atrás, ¿no? Rápidamente una introducción. Esta definición desde el punto de vista criminalístico nos habla que la investigación de incendios y explosiones es una especialidad, ¿sí?, que se encarga de establecer dos cuestiones básicas: el origen, que corresponde con el lugar físico donde se genera un incendio, y la causa, que esto corresponde con la determinación de tres elementos esenciales que tienen que ver con el fuego, como lo es primer material combustible que entra en combustión, fuente de ignición eficaz y comburente. Y el cuarto elemento, que es la cadena, ¿sí?, que nos une estos elementos, o una secuencia de iniciación. Entonces, esos elementos son los que tenemos que nosotros determinar en la causa, ¿sí?, para poder hacer una buena determinación de estos elementos, ¿no? Este origen y causa siempre es a partir de un estudio técnico, científico, de indicios que básicamente pues, nos deja el fuego sobre diferentes materiales, en este caso muebles o personas. Y tiene que ser un estudio técnico científico, porque ya no podemos decir, hace mucho tiempo en los dictámenes o en los reportes se utilizaba una frase al término y era a mi al saber y entender. Prácticamente esto era a lo que decía el perito, a lo que decía Javier hace 20 años, ¿sí? Al día de hoy sabemos que eso ya no lo podemos colocar en los dictámenes, en los reportes. Hay que hacer una buena determinación sustentada, ¿sí? Y para esto, pues, muchas veces se requieren varios especialistas, no nada más un investigador, ¿no? Regularmente una causa eléctrica, pues tendremos que apoyarnos de un especialista, de una persona que tenga los conocimientos y las acreditaciones, como puede serlo un ingeniero eléctrico, para poder determinar y ayudarnos en esta parte. Y esto con el fin o cuestión legal de llegar a una situación de juicio, bueno, tener el sustento adecuado y la acreditación idónea. Básicamente es una definición. Otra definición que tenemos muy rápida, que es en base a esta 921, pues es el proceso de determinar lo que es origen, causa, ¿sí?, y desarrollo. Esto es básicamente, nos habla 921, y adicionalmente tendremos que agregar esta parte, ¿no? Cuando sea necesario, tendremos que ingresar un análisis de falla. Esto ya nomás es una determinación muy sencilla. Esta determinación de análisis de falla, pues ya implica más especialistas, requiere más personal capacitado, ¿sí?, y que interactúe. Decimos que la investigación de incendios, así como muchas ciencias forenses, pues tiene que ser multi e interdisciplinaria, ¿no? Entonces tendríamos que llevarnos de la mano con otros especialistas. El ejemplo más sencillo, un ingeniero eléctrico, ¿no? Para determinar este tipo de situaciones. Y en conjunto se podrá tener un buen sustento para poder determinar una causa real de estas investigaciones como tal, ¿sí? En México, básicamente, ¿por qué deberíamos de investigar los incendios? Vamos a ir en orden ascendente, desde el más básico
hasta uno ya va más alto, y el primero lo primero y básico por lo cual debemos de investigar los incendios, explosiones o este tipo de siniestros en México y en cualquier parte del mundo, pues es para establecer científicamente estos dos grandes elementos, el origen y la causa del siniestro. Y como comentaba, debe ser una parte científica, ya no una parte, yo creo, yo pienso, mi experiencia me dice, no. Ahora tenemos que comprobar, y comprobar mediante bibliografía especializada, mediante análisis, mediante estudios, mediante comparativas, ¿sí? Mediante resultados incluso hasta metalográficos, para poder llegar a determinar científicamente este origen y posteriormente la causa del siniestro. Eso es en primera instancia. Un segundo punto, que esto tiene que ver ya con cuestiones básicamente legales, penales o administrativas, pues es ayudar a las administraciones de procuración de justicia en cuestiones penales, en juzgados, a lo mejor mercantiles o civiles, determinando si es una cuestión intencional, sobre todo es para cuestiones de fiscalía, ¿no? Penales. Si se cubrió un delito o no un delito, porque muchas veces llegamos a encontrar que el almacén que se quema dice que contaba con tantas computadoras, y al revisar pues prácticamente no encuentras tantas computadoras, ¿no? O muchas veces en algunas bodegas de telas, por ejemplo, reportan que se destruyeron millones de pesos en cuestiones de telas preciosas y demás, y uno llega a investigar y prácticamente lo que encuentra es poliéster. Entonces, esos son algunos delitos que se pueden perseguir y que tiene que, o el investigador tiene que apoyar a estas instituciones, ¿no? Lo que comentaba, hay un asesinato, hay un fraude, un robo, y sobre todo esa parte que siempre vimos en las noticias, ¿no? Deslindar responsabilidad. Este deslindamiento de responsabilidad, pues, tiene que ver con los daños o las lesiones o las muertes que puedan generarse de este incendio, y que, bueno, alguien tendrá que ser responsable, ¿sí? Y que tendrá que cubrir esos gastos de las lesiones, pérdidas y demás, ¿no? Entonces, en esta parte, pues se tiene que ayudar a las instituciones de procuración de justicia para poder determinar esta parte de la responsabilidad como tal. Tenemos otro punto, y esto ya un poco más encaminado a la parte privada de investigación de incendios, es asistencia a las compañías aseguradoras. Y esta asistencia a las compañías de aseguradoras básicamente es muchas veces igual ayudar a descubrir un reclamo fraudulento, algo que pudiera estar mal, ¿sí? Ayudar a generar esa subrogación o defender esa subrogación, ya sea que le imputen por un elemento, un equipo, etcétera, a cierta empresa, verificar si efectivamente es lo que se está diciendo. En el caso de que no sea así, bueno, ayudar a esta parte, ¿no? En muchos casos nos han contratado empresas, porque oye, Javier, dicen que mi equipo generó el incendio, entonces yo quiero que me determines, que me ayudes a determinar si efectivamente nuestro equipo fue el causante, ¿no? Y ya una vez de hacer la investigación, el estudio, bueno, ya podremos decirle a la empresa, ¿sabes qué? Si tu equipo fue el que generó esto, pues bueno, habrá que pagar, o habrá que decirle a los abogados para que ustedes puedan tomar la línea de investigación o la línea legal que mejor les convenga, ¿no? O en efecto de que no, tu equipo no generó el incendio, entonces podemos ayudarte y decirte sustentarte que tu equipo como tal no generó ese incendio, ¿sí? Otra parte es conocer las causas reales de un siniestro, y esto en México muy pocas empresas lo llevan a cabo. Al día de hoy nos han contratado varias empresas para determinar esta causa raíz, porque tienen algunos procesos, algunas plantas que replican estos procesos que tienen, o estas líneas de producción, y lo que quieren ellos es que no se replique este siniestro o este incendio o este evento que les pasó. Entonces, muchas veces dicen, Javier, necesitamos tu opinión para que lo que tú nos indiques, vamos a hacer las acciones correctivas inmediatas para evitar este siniestro en otras plantas, ¿no? Entonces, es una parte más por cual se deben hacer las investigaciones, y que la verdad son muy pocas empresas aquí en México que apuntan a eso, ¿no? A la identificación de riesgos y eliminar esa parte de los riesgos.
Otra parte que también se emplea muy poco aquí en algunas industrias es la mejora de procedimientos, códigos, protocolos, procesos de operación, ¿sí? Si tenemos algún protocolo y por alguna acción o por algún equipo, algún procedimiento resulta en un siniestro, bueno, hay que corregir esa parte y habrá que hacer las correcciones y acciones inmediatas para su corrección, ¿no? Esto es muy poco, o muy poco de hecho se realiza aquí en México. Empresas pequeñas, hay empresas grandes que sí lo realizan y que tienen otros estándares que, bueno, es otra situación, pero vamos a decir que la media es muy pocos hacen esta parte, ¿no? Y la parte esencial y medular que es la que deberíamos estar haciendo todos y que, pues, voy a ser franco, muchas veces en México no se toma en cuenta, ¿no? Evitar las pérdidas materiales, bueno, la cuestión económica sí se toma en cuenta, sí se genera cuestiones de dinero, pero muchas veces las pérdidas humanas, aquí voy a ser honesto, no llegamos todo a ese nivel de generación de reportes y demás para poder llegar a evitar estas partes, ¿no? Y más cuando decimos o llegamos a las investigaciones y terminamos diciendo que es un cortocircuito. Cuando decimos que es un cortocircuito y que fue una falla eléctrica, y etcétera, bueno, las investigaciones como tal pues no tienen un buen fin, no tienen un buen término y por ende la parte de la seguridad pues nos deja mucho que desear, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos investigaciones que lleven a una causa real, a una causa bien sustentada, podremos estar haciendo una buena prevención. De lo contrario, pues siempre estaríamos previniendo lo que es el famoso cortocircuito, ¿no? Que muchas veces no tiene injerencia en lo que se hace en relación a las investigaciones. ¿Quién investiga los incendios o este tipo de siniestros? Básicamente son dos partes. La parte oficial o el perito oficial, que estos peritos oficiales dependen de lo que es la Procuraduría o la Fiscalía, ¿sí? Y estos peritos oficiales, pues, trabajan a petición del Ministerio Público, de algún juez, o algunos peritos, en algunos casos, son habilitados, ¿no? Se habilita a una persona idónea que pueda tener algún tipo de conocimiento y se habilita como perito. En algunos casos pueden ser bomberos u otros especialistas que puedan fungir con esa parte, ¿no? Pero como tal necesitaríamos un especialista. ¿Qué hacen los peritos oficiales? Pues básicamente ellos establecen origen y causa. Voy a ser bien honesto y bien franco y tomando en consideración que yo también fui perito oficial. No siempre estos dictámenes, estas opiniones, estos reportes son realmente comprobables, ¿no? A veces simplemente se llega a decir es una falla, es un incendio de este tipo, un cortocircuito, pero no tienen un fundamento real. Esa es la verdad y es una triste situación que tenemos aquí en México, pero bueno, veremos por qué. El enfoque de los peritos oficiales va más encaminado a determinar si el incendio o la parte que está generando esta parte es por un delito o no un delito, ¿sí? Muchas veces estos trabajos, estos reportes que hacen los peritos oficiales, pues no cuentan con el tiempo ni con los recursos suficientes, ¿no? Son muy limitados en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, y toda vez que ellos tienen que resolver un asunto diario o más, o en una jornada de 8 horas, 12 horas o 24, tienen que resolver 3, 4 investigaciones, entonces antes de irse ellos tienen que entregar su reporte. Muchas veces los reportes pues son una especie de machotes y la verdad es que a veces pues no son los mejores, ¿no? Y esto lo comento porque, bueno, me tocó vivir esa parte y sé un poco de lo que es ser un perito oficial. Muchas de las veces estos peritos oficiales como tal no tienen o no tenemos a veces una formación adecuada, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en las procuradurías? Pues que al criminalista con más antigüedad y con mayor experiencia, pues lo mandan a investigar incendios, ¿no? Y este perito, pues, puede ser el mejor y el excelente y realiza un buen trabajo desde el punto de vista de un robo, de un asesinato, una violación, etcétera.
pero en cuestión de incendios, pues a veces no se tiene mucho conocimiento y es donde empiezan los problemas reales, ¿no? Entonces, falta una formación adecuada, actualización constante. Voy a ser honesto, las procuradurías no ven o no todas las procuradurías o fiscalías ven una formación o una actualización que sirva para esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una situación. Pero también en México hay la parte privada, en este caso un investigador o perito particular, que ellos, o en este caso, o en mi caso, tenemos también la obligación de establecer origen y causa. En nuestro caso sí tiene que ser una situación más comprobable, porque bueno, aquí están pagando para hacer un servicio y bueno, se tiene que entregar un buen servicio. Entonces, de cierta manera, muchas de estas ocasiones la investigación puede ir allá o mucho más allá y puede ser mucho más sustentada, ¿no? En nuestro caso, los incendios, tanto incendiarios como accidentales, ¿sí? Son igualmente importantes. A diferencia de la Fiscalía, de la Procuraduría, cuando se trata de determinar responsabilidad o a veces no hay responsabilidad o no hay un delito, bueno, pues hasta ahí quedó la investigación. En nuestro caso, pues se tienen que hacer buenas investigaciones para llevar, decimos por ahí, a la causa raíz del evento como tal, ¿no? En caso de los particulares también, y sobre todo cuando los seguros intervienen, pues muchos de estos seguros tienen una cláusula de cooperación, ¿sí? Y esta cláusula de cooperación pues es con el cliente y aportar todos los elementos que puedan ayudar a resolver esto lo antes posible. Las compañías aseguradoras pues ya tienen bastante tiempo trabajando y habrá varios despachos o compañías que trabajen para esta parte, entonces genera también bastante experticia esta parte privada, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy esencial. Al ser una cuestión privada, la condición es llegar a una conclusión real, bien sustentada, y por ende, muchas de las veces, en algunas ocasiones, pues ofrecen más recursos, más tiempo que la parte pública, ¿no? La parte pública tienes un día, 2 días y tienes que entregar un reporte, ¿no? En cuestión de la parte privada, sí hay una exigencia, pero como se quiere determinar o llegar a una causa raíz, bueno, se tiene más recursos y más tiempo, y eso es importantísimo a la hora de hacer una investigación. No nada más es llegar, tomar fotografías y determinar, fue un cortocircuito en la lámpara, ¿no? Esto es un proceso muy largo y hay que hacer muchas cosas. Ayudamos a la subrogación, a defender la subrogación, ¿sí? Y también aportamos o se aporta información confiable sobre la mejora de procesos de prevención de riesgos. Al tener un poco de más tiempo, más recursos y más información por parte de la empresa, del cliente, de los particulares, bueno, podemos llegar a establecer estas conclusiones más soportadas y por ende ser más verificables, confiables y poder aportar mucha información de estos procesos de prevención de riesgos, ¿no? Y bueno, esto en cuestión privada, pues nos obliga a estar en constante actualización, ¿no? Una cuestión esencial, por ejemplo, para pertenecer en algunos colegios, algunas instituciones o ser peritos, pues te requieren cuando menos 2 cursos de actualización al año. Entonces, si uno quiere estar vigente en esto, pues se tiene que actualizar, se tiene que afiliar, ¿sí? A estas grandes instituciones que puedan dar este soporte y puedan dar esta actualización en cuestión de investigación de incendios, ¿no? Entonces, la parte de actualización es sumamente importante entre nosotros, ¿no? Voy a ser muy rápido en este punto, no quiero hacer mucha polémica, nada más quiero mostrar la parte de investigación de incendios, que en un principio puede ser muy básica y puede decir esto, pues no trasciende, ¿no? Cuando un asunto no se le da la importancia que requiere, pues termina en esto, ¿no? Un asunto muy famoso aquí en México, en donde tenemos pues 43 personas desaparecidas. Al día de hoy no hay un resultado contundente de estas investigaciones y bueno, nada más es un comentario como para que ustedes vean que este tipo de asuntos o esa trascendencia y esa importancia pues llega a estos niveles, ¿no? A una cuestión ya inclusive hasta internacional. Y esto tiene que ver con investigación de incendios.
Otro ejemplo, y que también tiene que ver con investigación de incendios, si 43 personas jóvenes fue complicado o es un poco duro de digerir, ahora imagínense 49 niños, ¿no? Y que terminen diciendo, fue cortocircuito en un cooler, pues como que es muy poco probable y a veces uno llegaría a pensar, realmente no sabremos hacer investigaciones en México, realmente no tendremos buenos investigadores, independientemente de toda la cuestión política que pudiera haber. Yo creo que hay gente profesional que sí puede hacer ese trabajo. Lastimosamente a veces pues no está en el lugar que debería estar y bueno, desgraciadamente tenemos estos resultados que también se vuelven trascendentales desde un estado, llega a toda la nación y pasa barreras del país, ¿no? Y esto también tiene que ver con investigaciones de incendios y explosiones. Otro caso que también, retirando totalmente toda la polémica, toda la parte política, ¿no? Una explosión en instalaciones de la paraestatal más grande que tenemos en México, y pues la conclusión, ¿no? Un chispazo y gas metano. Son instalaciones, son oficinas, daños y demás, y uno no llega a dimensionar esta parte y uno ya no cree mucho en las instituciones. Yo como Javier, como ciudadano, pues muchas veces hago esa pregunta, ¿quién cree en estos resultados? Y la verdad es que yo como ciudadano pues tampoco creo esta parte, ¿no? Y ya conociendo un poquito más o trasfondo estos temas o estos asuntos, pues bueno, ves que hay mucha deficiencia en cuestión de investigación en México, ¿no? Y el último, esto que es, sucedió hace año pasado, antepasado me parece, donde en Ciudad de México se empiezan a quemar varios mercados, ¿sí? Y bueno, la fiscalía como tal dice que de acuerdo a los peritajes, pues son causados por cortocircuitos, ¿no? Y refieren varias veces que son cortocircuitos y yo no me explico cómo es que en unas horas, ¿sí? En unas 2 días, 3 días a lo mucho, pueden hacer una investigación de todo un mercado, revisar tantos locales, revisar los sistemas eléctricos y ya con esa información hacer un análisis y después vertir toda la información en un documento y determinar cortocircuito, ¿no? Y bueno, la imagen que aparece ahí, la caricatura, me pareció excelente, digo, porque un cortocircuito por aquí, cortocircuito por allá, pues siempre los incendios son cortocircuitos, ¿no? Y si bien es cierto, las instalaciones de un mercado no pudieran ser las mejores o no son las mejores, pero hay que sustentar bien eso, ¿no? No por el hecho de encontrar un perlado, un glóbulo, pues ya indica que es un cortocircuito y nos generó esto. No, esto es, yo digo, de la vieja escuela, y ese perlado, ese glóbulo, pues ya no nos indica realmente que haya sido causa, ¿no? A lo mejor fue consecuencia, pero para eso hay que hacer un estudio metalográfico de esa parte, y pues la realidad es que en México, pues, no todo el mundo llega a hacer eso, ¿no? Muchos oficiales, peritos oficiales, encontramos o se encuentra el glóbulo, el perlado, y ya una vez encontrado eso, se acabó la investigación, ¿sí? Pero básicamente en investigación tenemos resultados porque muchas de las veces los procesos y los protocolos que tenemos son estos. Cuando encontramos un área de origen y tenemos que determinar un punto de origen, bueno, pues la investigación se tiene que hacer manual. Y literal digo manual, con las manos y herramienta de jardinería para poder nosotros revisar el escombro y ver qué tipo de indicios podemos encontrar ahí. Pero cuando nosotros en un área de origen metemos un trascabo, una manita de chango para agilizar esa remoción de escombros, pues bueno, estamos perdiendo cualquier indicio que pudiéramos tener ahí. Además, estamos o podemos contaminar nuestra escena, ¿sí? Con este tipo de maquinaria. Entonces, las 2 fotografías que yo les muestro son casos reales en México, en los cuales me ha tocado trabajar. La parte de arriba tenemos unos investigadores en donde se encuentra una lámpara y los investigadores oficiales pues determinan que es un cortocircuito, ¿no? Entonces, esa ocasión me tocó trabajar con ellos como
como visor nada más, o como me dejaron de estar en el lugar viendo nada más las gestiones que hacían ellos, los trabajos que hacían ellos, y pues cuando encuentran, me dicen, ya encontramos la lámpara, este es un cortocircuito, vamos a limpiarla. Cuando volteo y un compañero me dice, mira Javier, ¿cómo la están limpiando? Pues bueno, eso que ustedes ven en el suelo, ese metal que está ahí es la lámpara y literal, la están limpiando, ¿no? Entonces, con esta imagen, pues, y con ese tratamiento que se le da a ese indicio, a esa luminaria, pues le estamos quitando o restando toda la calidad de prueba. Si es tu indicio principal y lo tratas así, bueno, pues ya no tienes indicio principal. Yo me esperaba ver una espátula y una brochita y que fueran retirando el escombro y poco por poco para ver los cables, ver las condiciones de la tubería, cómo estaba, pero no, literal, limpiaron el área con esos indicios. Entonces, bueno, se pierde mucha información en esa parte. Tenemos otros eventos, explosiones que tienen que ver con algunos vehículos, con unas circunstancias, y bueno, es así como se procesa o se procesaba hace algunos años esas escenas, ¿no? Gran cantidad de gente, no todos hacen alguna actividad, pero están ahí, muchas autoridades, etcétera, ¿no? No hay un control de las escenas, no hay un control real de muchos lugares y eso nos lleva a perder muchísima información, a perder indicios, incluso a que el lugar pueda ser catalogado como no apto para un proceso o deficiente el proceso, y con eso podemos terminar esta parte, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que cambiar muchas cuestiones en cuestión de investigación de incendios y de protocolos que tenemos al día de hoy. Y eso se genera, o esos resultados tenemos debido a estas malas prácticas que generamos al día de hoy. Y esas malas prácticas llegamos a una causa, como decimos, una causa raíz, ¿no? En las imágenes les comento rápidamente dos cursos, uno de explosivos y uno de incendios, ¿no? En el de arriba, pues primeramente dicen que van a dar un curso, etcétera, y nos hablan de una clasificación, una identificación, cuando metodológicamente sabemos que no podemos clasificar, ¿sí? Sin antes identificación. Es decir, primero tenemos que identificar las características de esos objetos, de estas sustancias, y ya una vez conociendo sus características, ya podemos hacer una clasificación. Entonces, desde el título podemos saber que a lo mejor estas personas no tienen mucho conocimiento de esto, ¿no? En cuestión de investigación de incendios, una cuestión que siempre, y me ha tocado verla mucho, y la verdad es que no tengo nada en contra de los compañeros bomberos. De hecho, estoy en un cuerpo de bomberos al día de hoy, aquí en Colombia, pero en México pasa mucho, ¿no? Cuando hacen una investigación o hacen una capacitación de investigación de incendios, pues muchas veces les piden en las partes de abajo, dice, indispensable traer EPP, que es el equipo de protección personal, de bomberos completo, ¿sí? Incluido guantes y monja, ¿no? Y yo les pregunto, pues, si la gente sigue pensando que para investigar incendios necesitas un traje estructural, pues ya podremos saber cómo están nuestras investigaciones al día de hoy, ¿no? Al día de hoy sabemos que un traje estructural tiene otro fin, sirve para protección y combate de incendios, ¿sí? Y un traje de bomberos no lo puedes traer 2-3 horas, ¿no? Alguien que no tiene las condiciones físicas, traerlo 8 horas, no aguanta ese traje. Entonces, ya de ahí podemos saber cómo están las investigaciones que se realizan, ¿no? No hay una formación adecuada, no hay una capacitación adecuada, y por eso se siguen dando estas investigaciones, y por eso tenemos esos protocolos, esas malas prácticas, y por ende llegamos a terminar con ese tipo de investigaciones a veces tan absurdas, ¿no? Pasando a este tema, pues, y tratando de cambiar esta situación, tenemos dos normatividad internacional. Esta normatividad internacional que tiene que ver directamente con la investigación de incendios, basada en estándares NFPA, como es el NFPA 921, que es la Guía para Investigación de Incendios y Explosiones 2021, la NFPA 1033, que nos habla sobre las cualificaciones profesionales de los investigadores de incendios, que al día de hoy ya está a la venta la edición 2021, ya nos habla de los parámetros, de los procesos, requisitos, habilidades que debe tener un investigador de incendios, ¿no? Aquí en México, si bien es cierto, los estándares NFPA no son de carácter obligatorio,
pero sí son utilizados como referencia, ¿no? Mucha gente me ha dicho, es que no podemos utilizar NFPA. Digo, sí, sí podemos. Estamos suscritos a tratados internacionales y sabemos que si no tenemos una legislación actual en investigación de incendios, pues podemos utilizar una internacional, siempre y cuando esta bibliografía o estos estándares hayan sido comprobados y sean utilizados por otros países y que ya se haya comprobado su veracidad y confiabilidad. Y NFPA, pues básicamente es un referente, ¿no? Mucha gente NFPA lo considera, o en investigación de incendios, que es como la Biblia del investigador. Yo personalmente no creo que sea la Biblia, pero sí es un buen referente, sí es un buen libro para poder iniciar en cuestión de investigación de incendios. Sí, hay más bibliografía, no es la única. El único problema que tenemos, bueno, que es en inglés y que la tendremos que traer de otros países, pero hay más bibliografía, no es la única. Entonces, tenemos gran oportunidad ahí para poder estudiar. Esta bibliografía 921 la hace la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y es utilizada tanto en Estados Unidos como en otras asociaciones internacionales para cursos de capacitación, para certificación y demás, y creo que es un buen referente para poder iniciar en cuestión de investigación de incendios. Mi intención es aburrirlos con esta parte, nada más es comentarles que esta guía se genera desde el 92, cada 3 años se va actualizando esta bibliografía. Algunas de las portadas que tenemos al día de hoy, yo les comento la primera bibliografía que pude comprarme, porque también, si bien no son caras, pero aportan mucha información. Yo fui la 2008, ¿sí? Es la imagen que tenemos ahí en negro. Hay 2011, 2014, la última versión es 2021. Lastimosamente, pues no se ha podido generar esta parte de lo que es la traducción para 2021, porque, bueno, la empresa que genera esta parte ya no vio negocio porque se estaban dando PDFs y todo el mundo pasaba el PDF y la verdad es que los derechos de autor pues no se respetaban. Entonces, en 2017 no hubo traducción en español, 2021 parece ser que no va a haber, hay pláticas ahí, pero no hay nada asegurado, pero el libro azul es la última edición con la que contamos con NFPA 921, ¿no? Y básicamente NFPA 921 pues nos dice básicamente el proceso de investigación, que debemos llevar un enfoque sistemático, una investigación paso a paso y que se tiene que hacer de una manera adecuada, que se tienen que llevar adecuado todos los procedimientos, todos los pasos que marca esta parte de la 921 se tiene que llevar a cabo para llevar un adecuado procedimiento. Si no se lleva este adecuado procedimiento, si no se cumplen todas estas partes, como diría alguna persona, de este protocolo de investigación, pues puede ser que nuestra investigación como tal no lleve a buen fin. Y básicamente el protocolo o el método de investigación que habla es el método científico. En la imagen les muestro un método científico que es mostrado desde una parte muy esencial y que conocemos en secundaria, en preparatoria, y nos habla que hay una observación, una formulación de hipótesis, ¿sí? Hay una etapa de experimentación, ¿sí? Y una etapa de conclusiones. Básicamente, y de manera muy general, ese es el método científico. Y ya el método científico como tal, aplicado a la investigación de incendios, básicamente son 7 pasos que tienen que ver mucho o se relacionan mucho con la imagen que vimos anterior. Hay que reconocer una necesidad, identificar un problema, que eso es básico en cualquier tipo de investigación. Hay que definir y acotar nuestro problema para saber qué específicamente es lo que vamos a determinar. En nuestro caso siempre va a ser origen, causa, dinámica, ¿sí? del siniestro como tal. La parte más importante de cualquier investigación, que es la obtención o la recogida de datos, esta es como les comentaba, la parte más esencial y fundamental de cualquier investigación, ya que si no se tienen todos los datos o si no se cuentan con todos los elementos, pues estas investigaciones no tendrán un buen fin o no podrán llegar a tener el nivel de certeza que queremos, ¿no? Entonces, la obtención de datos es la parte fundamental de estas investigaciones, ¿no? Obviamente esos datos no nada más se quedan y ya no. Hay que revisarlos, hay que analizarlos, hay que contrastarlos, ¿sí? Compararlos y poder llegar a generar estas hipótesis.
que nos hable del método científico. Y el método científico no nos habla de una hipótesis, nos habla de varias hipótesis. Entre mayor cantidad de hipótesis que nosotros generemos al momento de realizar esta investigación, pues nuestro documento va a tener mayor confiabilidad. Es decir, si nosotros nada más nos vamos con la idea de que es un cortocircuito y terminamos diciendo que es cortocircuito, pues no estamos generando más hipótesis y por ende no estamos dando una mejor imagen a la investigación. Por lo tanto, es indispensable aquí en esta parte generar varias hipótesis y durante el proceso del desarrollo de comprobación, bueno, se podrán eliminar algunas o nos quedaremos con una que se apegue más a lo que estamos encontrando o que coincida en daños, resultados y demás a nuestra hipótesis. Para esto se tienen que probar las hipótesis, ¿sí? Y esta prueba de hipótesis pues, puede ser mediante contrastación, ¿sí? Del fenómeno investigado con bibliografía especializada, se puede hacer a través de resultados del laboratorio de química, se puede hacer con resultados del laboratorio eléctrico, con resultados del laboratorio metalográfico, ¿sí? A veces una parte bien importante que nos ilustra bastante es el modelado por computadora, que aquí en estas clases ya me tocó ver una plática de modelación por computadora y que la verdad es que ayuda e ilustra muchísimo a la hora de dar ese soporte a estas hipótesis, ¿sí? Y bueno, pues ya al final tendremos que hacer la selección de esta hipótesis o de esta conclusión. Todo este procedimiento no es para realizarse en un día, en unas horas, cuando a veces tenemos estos investigadores que llegan, toman fotos y dicen cortocircuito y están 1 hora o 2 horas en el lugar, pues ahí podemos ver que no están cumpliendo con una metodología, no se está cumpliendo con todo un proceso de investigación y lastimosamente, por ende, pues las investigaciones o esas investigaciones pueden ser muy, muy, muy deficientes, ¿no? NFPA pues también nos dice que siempre hay que llegar con la mente abierta, no guiarnos simplemente a algo ya esperado, que nos digan cortocircuito y vamos a dar cortocircuito, no. Hay que ir con la mente abierta para poder buscar más hipótesis. Hay que generar varias hipótesis, como les comentaba, para poder hacer experimentación, para poder comprobarlas y en el caso de que nuestro dictamen llegue a una parte legal, podamos tener evidencia de por qué decimos, ¿sabes qué? No fue cortocircuito, no fue intencional o no fue el sobrecalentamiento de esto, ¿no? Fue provocado, fue intencional o fue generado por una sobrecarga, etcétera. Pero esa parte de la comprobación y esa parte de generar varias hipótesis nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a la hora de poder tener nuestra conclusión bien fundamentada. Y otro estándar, una norma de 1033, que nos habla sobre las habilidades y conocimientos que debe tener el investigador de incendios, pues básicamente esta norma está desde 1972 en Estados Unidos, ha pasado por varias modificaciones, la última más reciente y acaba de salir es la 2021, ¿sí? Esta es la última como tal, y pues básicamente nos habla de algunas generalidades que debe contar el investigador, ¿no? Desde que sea mayor de 18 años, cuando menos debe tener un certificado de secundaria o media superior. Al día de hoy, y muchas de las instituciones aquí en México, para ser perito o acreditarse como perito, pues básicamente requieren una licenciatura. Y esa licenciatura, bueno, ya nos habla de estudios universitarios que deberán estar ahí en esta y cumplir con esa parte, ¿sí? Los desempeños laborales de cada investigador, pues eso va a depender de cada institución, ¿sí? Hay instituciones que piden preparatoria, habrá otras que piden licenciatura. Les comentaba, al día de hoy prácticamente todos están pidiendo un nivel de licenciatura. Algunos conceptos o algunos temas que debe tener el investigador como tal, son 16 temas, que debe manejar y básicamente tienen que ver con ciencia, química, termodinámica, termometría, dinámica del fuego, dinámica de la explosión, modelado de incendios por computadora, investigación de incendios, ¿sí?
análisis de incendios, metodología de investigación de incendios, tecnología de investigación de incendios, materiales peligrosos, sí tiene que saber de materiales peligrosos, análisis de fallas y herramientas analíticas para poder llevar a buen cabo o a buen término estas conclusiones. Sistema contra incendios, debe de saber el investigador, documentación, recolección, preservación de indicios o evidencias que posteriormente van a ser pruebas, ¿sí? Y cuestiones básicas de electricidad y sistemas eléctricos. En este caso, si el investigador como tal no es ingeniero eléctrico, bueno, tendrá que apoyarse en el futuro de otros especialistas como lo pudiera ser esta parte del ingeniero eléctrico, ¿no? NFPA también, 1033, nos pide que el investigador como tal sepa del examen o intervención de la escena, de cómo se documenta adecuadamente este lugar del siniestro, cómo se colectan y cómo se procesan estos indicios, estas evidencias, y eso lo digo con conocimiento de causa. He visto en México que muchos de los investigadores que realizan este tipo de trabajo pues no saben un adecuado procesamiento del lugar, no saben que se tiene que utilizar testigo métrico, indicadores, señalizadores, un tipo de luz, cámaras, etcétera, y lastimosamente pues no se hace un buen seguimiento de estas investigaciones, y por ende muchas de estas investigaciones al día de hoy pues carecen de mucha información, ¿no? El investigador también tiene que saber hacer entrevistas, ¿sí? Para obtener más información, ya que el proceso de investigación pues requiere hacer entrevistas. Entonces el investigador como tal también tiene que conocer de hacer entrevistas, cómo formular una entrevista para no ser tan hostil y que la persona pueda colaborar y que te pueda dar información, porque a veces si llegamos como los oficiales o como la policía de investigación, oye, soy policía y esto y lo otro, pues muchas veces las personas no te dan información, ¿no? Se cierran y adiós información. El investigador también debe conocer tema como investigación después del incidente. La investigación no queda o no termina en el procesamiento del lugar, en el análisis. Muchas veces uno tiene que buscar fichas de seguridad, tanto de productos, de sustancias, de materiales, ¿sí? De información sobre equipos, sobre vehículos, sobre características, datos técnicos de algunos equipos, conectores, etcétera. Entonces, ahí empieza también una parte de investigación y hay que saber dónde buscar, ¿sí? Entonces, hay que ser o tiene que tener el investigador bastante conocimiento dónde buscar este tipo de información, y el investigador también tendrá que saber presentaciones, desde cómo presentar un informe, desde cómo redactar este dictamen, de cómo hacer una presentación para el cliente, desde cómo saber cómo se deberá conducir ante un juzgado cuando llegue una cuestión legal. Todo eso también deberá saber el perito como tal. Y la verdad es que, bueno, puede ser mucha información y demás, pero son los requisitos que piden al día de hoy, y muchas instituciones pues ya los están solicitando, ¿no? El investigador pues también básicamente debe cumplir con ciertos conocimientos y habilidades, ¿sí? Y esos conocimientos y habilidades pues, tienen que ver con el perfil del investigador. Por mencionar solo uno, el investigador debe conocer el examen o intervención de la escena, y ese conocimiento debe tener, el investigador debe tener ese conocimiento. El conocimiento básicamente nos dice qué tipo de riesgos se evidencia, la importancia de preservar indicios, la seguridad en las escenas, ¿sí? Ese conocimiento lo debe tener el investigador. Y también nos piden algunas habilidades como el uso de dispositivos delimitados, de marcado, de señalización, de indicios, y eso lo debe saber el investigador como tal, ¿sí? Y ya para ir terminando y no alargar más del tiempo, siempre lo menciono. La cuestión de incendios la podemos dividir básicamente en tres: lo que es prevención, lo que es extinción y lo que es investigación. En cuestión de prevención, muchas veces en México, pues lo hace Protección Civil o lo llega a hacer Protección Civil, y una parte de ingenieros lo llega a hacer bastante bien. En cuestión de extinción, básicamente es la cuestión bomberil, bomberos hace la extinción, ¿sí? Y la investigación básicamente son los peritos o investigadores.
Yo creo que para tener una buena investigación y a su vez retroalimentarse con una buena prevención, estas tres partes podrían estar trabajando, si no al 100% juntas, y si no de la mano, pues sí a la par, porque bomberos hay ocasiones que nos puede aportar mucha información que puedan servir para la investigación, y si nosotros hacemos una buena investigación, pues podemos tener causas reales, ¿sí? Y no estar previniendo el cortocircuito, cuando muchas veces el cortocircuito no tiene injerencia en la prevención como tal, ¿sí? Para poder realizar unas buenas prevenciones o tener una prevención real en estos eventos. Y si hacemos esa buena prevención, bueno, pues la extinción a lo mejor ya no será tan necesaria y podemos ir bajando ese tipo de siniestros, este tipo de eventos. Entonces, yo personalmente creo que estas tres partes pueden trabajar de la mano desde sus diferentes puntos o áreas de acceso para poder llegar a tener buenas investigaciones como tal o buenos resultados. Y ya para terminar, pues nada más recordar, NFPA 921 nos habla básicamente del proceso de investigación de incendios, ¿sí? NFPA nos habla de las cualificaciones que debe tener el investigador de incendios, que como les digo, no es la biografía, no es la mata, no es la Biblia del investigador, no, hay mucho más bibliografía que es excelente y que nos aporta muchísima información. Por ejemplo, tenemos Fire Investigators, Principios y Prácticas de NFPA 921 y 1033, que es el libro que une estas dos normas que les acabo de hablar, muy didáctico. El KIRS, que es una bibliografía excelente, también muy didáctica, muy digerible, ¿sí? Forensic Fire, Reconstrucción de la Escena, otro libro también muy bueno. Métodos científicos de investigación de incendios, escena práctica de la investigación de una bomba. Entonces, hay bastante bibliografía que nos ayuda y nos puede beneficiar a la hora de hacer investigaciones. Muchas gracias, Javier, y pues las dudas te las haremos llegar porque ya va a terminar lamentablemente el Meet. A todos, por favor, visítenos y con mucho gusto le hacemos llegar todas sus preguntas al doctor Javier. Abrazo fuerte hasta Colombia y te esperamos pronto en México, Javier. Otra vez, mil gracias. Gracias a ustedes y buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, Javier.